Banfi, tu futuro corre grave peligro. Tienes que acompañarme. Espera un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué ocurre en mi futuro? ¿Me vuelvo gilipollas o algo parecido? No. Mucho peor. ¡Te haces youtuber! Hola y bienvenidos un día más, queridas enfermas, enfermos y otros seres de ficción a los que les gusta el helado de chocolate a unos y el de vainilla a otros. Hoy me gustaría hablaros de un tema que nos gusta mucho a los frikis de toda la vida, algo que nos gusta... Ese tema es la continuidad, una palabra que oiréis cada vez más conforme os vayáis adentrando en el extenso mundo del cómic de superhéroes. Empecemos esto con una manera más o menos tradicional y formal, dando la definición de diccionario, y quien dice diccionario dice Wikipedia, de la palabra continuidad. La continuidad es la consistencia de las características de la gente, trama, objetos y lugares vistos por el lector o espectador durante un determinado periodo de tiempo. Os traduzco esto de la Wikipedia en inglés porque la Wikipedia en español a veces falla más que una escopeta de feria. La continuidad existe en muchos medios, como el cine, la televisión, la literatura o el caso que nos interesa, el cómic. La continuidad en el cómic es más difícil de entender debido a la ingente cantidad de material publicado. Por ejemplo, una serie de televisión suele tener varios episodios a lo largo de varias temporadas, una temporada por año y ya está, acaba. Cuando un autor, un novelista, escribe, por ejemplo, una trilogía, una vez que ha acabado esa trilogía, pues esa continuidad acaba y se dedica a hacer otra cosa. Bueno, hay algunas excepciones, como algunas grandes sagas de fantasía heroica, sobre todo, que se alargan más, pero lo habitual es que, oye, que eso acabe y a otra cosa mariposa. También, por supuesto, puede suceder que en un cómic, cuando un equipo creativo ha terminado de contar su historia, acaben y no vuelvan a ese universo, a esa continuidad. Yo que sé, como puede ocurrir, por ejemplo, con Y el último hombre, de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Terminamos de contar nuestra historia y eso no se vuelve a tocar. Eso es un mundo ahí que lo dejamos apartado y ya está. Como una serie de televisión, más o menos. Pero es que la cosa se complica en el cómic de superhéroes. Señor Banff, ¿y por qué se complica la cosa en el cómic de superhéroes, señor Banff? Ya te iba a contestar, no hacía falta que preguntaras. El cómic de superhéroes es más complicado porque tiene un mundo más grande con muchos más personajes que se extiende muchísimo más en el tiempo y que seguirá ahí al margen de lo que hagan sus autores. Y seguirá existiendo cuando tú hayas muerto. Para que me entendáis, la continuidad en el cómic de superhéroes se entiende como ese universo que comparten todos los personajes, o más coloquialmente, lo que ha ocurrido realmente. O para usar una palabra que seguramente entendáis los fans de Star Wars, lo que es canon. Ejemplo, Marvel tiene su propia continuidad, DC tiene su propia continuidad, unos cuantos títulos de Top Cow tienen su propia continuidad. Esto quiere decir que los personajes de las series de estas editoriales podrán interactuar entre ellos porque están habitando un mismo tiempo y un mismo espacio. Fácil, ¿no? ¿Y cómo sabemos que unos cómics pertenecen a una continuidad o a otra, señor Banff? Déjame hablar y no me interrumpas. Podemos saber que una serie pertenece a una continuidad o a otra de dos maneras. Primero, por lo que los lectores sabemos del mundo real. Por ejemplo, yo sé que Batman pertenece a la misma continuidad que Flash porque los dos son personajes de una misma empresa. Los derechos los tiene la misma empresa. Pero esa empresa no posee los derechos de, por ejemplo, Witchblade. Por lo tanto, esos personajes no podrán cruzarse, no podrán encontrarse. Ninguno tiene la constancia de la existencia del otro. Otra manera de saber qué entra dentro de una continuidad es fijarse en lo que saben los personajes. Por ejemplo, en la continuidad del universo Marvel, en los años 60, se sacó al Capitán América del hielo. En 2016, los personajes del universo Marvel recuerdan esto como un hecho histórico, aunque no estuvieran presentes. Hacen bromas sobre que se sacó al Capitán América del hielo, y eso hace que ocurriera realmente, que entre dentro de la continuidad. ¿Y qué es eso de la retrocontinuidad que tanto he oído, señor Banff? La retrocontinuidad, o retcon, para abreviar, es un recurso que, bien utilizado, puede dar lugar a unas historias magníficas, pero lo habitual es que no se use bien del todo.
Un retcon es cuando un autor en la actualidad, en 2016 por ejemplo, coge una historia clásica y le introduce nuevos detalles a través habitualmente de flashbacks, con lo cual pasan a formar parte de la continuidad, es decir, ese detalle nuevo ocurrió realmente. Alan Moore y Grant Morrison son dos ejemplos de guionistas muy dados a coger nuevos detalles para ampliar el origen clásico y muy básico e inocente de los personajes para darles una mayor profundidad, y han creado grandísimas historias. Un personaje y evento al que se le ha aplicado mucho retconeo, por ejemplo, es a Spider-Man y el día en el que le picó la araña radiactiva. El evento de la picadura fue muy sencillo, apenas un par de viñetas en los originales de Stan Lee y Steve Ditko. Pero en la miniserie Los 1000 a Garth Ennis, muchos años después, se le ocurrió introducir a un abusón del colegio que estaba también ahí y cogió la araña y dijo: ¡oh, ya he desayunado! Y obtuvo unos grotescos poderes. Otros tantos años después, a Dan Slott se le ocurrió también utilizar esa misma arañita, joder, qué vida más animada llevó esa arañita, para que picara a otro personaje, en este caso Cindy Moon, la que conocemos hoy en día como Seda. Lo cierto es que este es un claro caso de retrocontinuidad en conflicto, pero los fans siempre encontramos la manera de hacer que las cosas encajen en nuestra cabeza ayudando a los guionistas. No pasa nada, se puede perdonar. Oiga, señor Vance, ¿y cómo funciona esto de la continuidad en el universo Ultimate y en el nuevo universo DC? ¿Es la misma continuidad, o es otra, o es otro universo? Me gusta que me preguntes esto, pequeño Timmy. Vamos a ver, en teoría, inicialmente, el universo Marvel tradicional y el universo Ultimate se comportaban a efectos prácticos como si fueran universos distintos, como si fueran líneas editoriales distintas y continuidades distintas. Lo que pasa es que en Marvel se tiende mucho a numerar todas las tierras alternativas que hay, y en teoría todas esas tierras, aunque son universos paralelos distintos, pertenecen a la misma continuidad, pero lo que pasa es que no hay interacción entre ellas. Pero todo esto quedó solucionado en 2012 con el crossover Spider-Man de Brian Michael Bendis y Sara Pichelli. Sobre la calidad de este crossover ya no hablo, porque el dibujo de Sara Pichelli muy bien, pero Bendis nos contó absolutamente nada. Este pequeño cruce fue la primera vez que los dos universos entraron en contacto, pero más importante, los personajes de ambos universos conservaron ese recuerdo, ya eran conscientes de que había un universo paralelo con otros personajes similares a ellos, con lo cual ya de manera clarísima compartían la misma continuidad aunque estuvieran en otros universos. Y ahora, queridos enfermos, haceos una tila, darle al pause y macerad esto en vuestras entendederas. Posteriormente, Miles Morales volvería a visitar el universo 616, luego la jovencita Patrulla X de Bendis se esparciría por el universo y se encontrarían con Miles Morales en el universo 1610, y finalmente todas estas incursiones y movidas desembocarían en las Secret Wars en las que aún estamos y en las que se van a fusionar, por decirlo de alguna manera, los dos universos. Y cuando digo fusionar, quiero decir que el universo Ultimate se va a tomar por saco. Respecto al nuevo universo DC, en teoría, la idea es que hubiera una continuidad y a partir de Flashpoint se diera comienzo a una nueva continuidad. Dos continuidades separadas, en teoría sin relación entre la primera y la segunda. Pero el trabajo editorial de DC por aquellos tiempos dejaba mucho que desear y la cagaron bastante. Se ve que estaban demasiado ocupados intentando que las nuevas historias de Superman y Batman tuvieran sentido, y en eso también la cagaron bastante. Para que me entendáis, un ejemplo. En teoría, a partir de Flashpoint, con las nuevas 52 series del nuevo universo DC, todo eso debería haber sido una nueva continuidad. Pero hay series como, por ejemplo, Batwoman, que continuaron con las mismas tramas anteriores a Flashpoint sin verse afectadas. Luego tenemos el caso de Green Lantern, donde oficialmente los 7 años de historias anteriores a Flashpoint entran dentro de la continuidad del nuevo universo DC. Y luego ya, lo realmente indignante son los innumerables fallos de continuidad que hay en el nuevo Batman.
Por mencionar algunos, la edad de Damian Wayne. Se supone que en el nuevo universo DC los superhéroes solo llevan 5 años ejerciendo y sin embargo Damian Wayne ya tiene 10 o 12 años. Joder, qué gestación más rápida, colega. O por ejemplo, la prisa que se ha dado Bruce Wayne en cambiar de Robins, porque en 5 años de existencia como Batman ha tenido 4 Robins. Chico, ¿cómo te gusta reciclar? Mención aparte merece mi amado Grant Morrison, que desde el principio ha decidido hacer lo que le ha salido de los huevos con la continuidad. Si no me creéis, solo tenéis que leer primero Crisis Final y el volumen 1 de Batman Inc. y luego Multiverso y los siguientes volúmenes de Batman Inc. Unos anteriores a Flashpoint, otros posteriores a Flashpoint. La continuación es perfecta. A Grant Morrison se la pela todo, pero como es el que hace las historias buenas, pues habrá que dejarle. Hello, am I talking to Grant Morrison? Sí, oye, mira, que te comento que vamos a resetear el universo DC, que van a ser cosas distintas, lo de antes y lo de después, ¿sabes? Que... ya. No, que lo tengas en cuenta porque, bueno, nuevos orígenes... movida, que, bueno, que te fijes en lo que están haciendo en las demás series, ¿vale, Grant? Bueno, y a saber cómo afecta todo esto el evento Rebirth que está ahora planeando DC. Vaya usted a saber. Oiga, señor Banff, ¿y entonces los universos alternativos forman parte de la continuidad? Sí y no. En teoría, todos estos universos alternativos, como los What Ifs de Marvel o los Elseworlds de DC, son historias aparte en lugares que no tienen impacto alguno sobre la continuidad, pero con el tiempo y los años ya sabemos cómo son los cómics de superhéroes. Siempre habrá alguien que se introduzca en un portal por error o que cree una máquina que te lleva a otra dimensión y al final acaban entrando en contacto con algunos de esos mundos. Por así decirlo, están potencialmente dentro de la continuidad. Uno de los ejemplos más burros de esto que os comento fue el evento Spider-Verse o Universo Spider-Man de Dan Slott, donde el guionista cogió a personajes arácnidos de cientos de tierras alternativas, incluyendo tiras cómicas, videojuegos, dibujos animados e incluso los actores de carne y hueso, e hizo que tuvieran puntuales apariciones en la historia, de tal manera que hizo que todo eso formara parte de la continuidad. Señor Banff, perdone que le moleste otra vez, pero si los personajes de distintas editoriales no pueden juntarse, ¿cómo es que yo he visto un cómic que se llama JLA Vengadores? Ay, pequeña Timmy, puedes estar tranquilo. Tú siempre me molestas, digas lo que digas. Bueno, como siempre, esta supuesta norma de que los personajes de distintas compañías no pueden encontrarse tiene sus pequeñas excepciones. En su momento hubo cómics de Wildcats y X-Men, de Gen 13 con Superman y Gen 13 con los Cuatro Fantásticos, y en otras ocasiones los más grandes héroes de DC y los más grandes héroes de Marvel se han encontrado, como fue el caso de ese brutal y mitiquísimo JLA Vengadores. Pero este tipo de cruces, este tipo de eventos son simplemente una muestra de buena voluntad entre editoriales que deciden darnos un regalo a los fans. Quedan confinadas estas historias a los márgenes de esos cómics. Es como si en realidad no hubieran sucedido. Cuando volvamos a nuestras colecciones mensuales habituales, los personajes no recordarán que existe un Batman o un Superman en otro universo. Nunca se recordará eso. Será como si nunca hubiera ocurrido. Y ya está, esta es toda la basura que quería introducir en vuestros cerebros. Me gustaría recordaros a todos aquellos que me decís: Banff, necesitamos vídeos de recomendaciones, dánoslos ya. Que a diario subo una reseña de un cómic a Instagram y la comparto por Twitter. Una reseña por día, un cómic por día, 365 días al año, uno más si es bisiesto. Y sin más, corazones y corazonas, me despido. Tanta paz llevéis, como descanso dejéis.